Estimado docente, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Estefanía Cuadrado, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Química y Biología. Le voy a presentar mi trabajo del informe de caída libre. Voy a compartir la pantalla. Bien. A ver, profe, le presento mi trabajo. Esta es la carátula. Tenemos el tema de práctica de laboratorio primer bimestre. Bien. Vamos a analizar sobre la caída libre de los cuerpos. Para esto tenemos la introducción. La caída libre de un cuerpo es un movimiento en el cual se deja caer un cuerpo de cierta altura y al caer no existe fuerza que interrumpa el movimiento, simplemente la acción exclusiva del campo gravitatorio, teniendo en cuenta que la gravedad varía en varios puntos del planeta Tierra. Bien, aquí tenemos un objetivo que es el siguiente: conocer el movimiento rectilíneo uniforme y determinar el valor de la aceleración y de la gravedad cerca de la superficie, teniendo en cuenta que caída libre es caída al vacío hasta tocar la superficie y solamente interactúa el campo gravitacional. Bien, para este experimento tenemos lo siguiente, que son los materiales. Tenemos una hoja de papel, el papel arrugado y el marcador. Son los tres principales objetos con los que vamos a realizar el experimento. Cinta métrica para calcular la altura, el cronómetro para calcular el tiempo, la libreta para tener los apuntes y el celular para grabar. Bien, vamos a empezar con el procedimiento. Hemos seleccionado una altura de 150 centímetros y la otra altura de 80 centímetros. Bien, el primer objeto es una hoja de papel. Entonces, como observamos las imágenes, aquí tenemos la altura de 150 centímetros en la cual dejamos caer y la otra que es de los 80 centímetros. Listo. Bien, ahora vamos a realizar 5 intentos por cada objeto, ya que aquí existe un margen mínimo de error, que eso depende de las corrientes del aire, de la temperatura, o sea, son factores externos los que nos van a dar ese margen de error exacto, por lo cual realizamos 5 intentos en cada objeto para luego sacar el promedio del tiempo. Realizamos lo mismo con el segundo objeto, que es una bola de papel. De igual manera observamos que aquí lanzamos desde los 150 centímetros y aquí de los 80 centímetros. Igualmente, 5 intentos. Vamos con el tercer objeto, que es un marcador, ¿no? Y es un poquito más pesado. Bien, lanzamos de los 150 centímetros, de los 80 centímetros, como observamos de allí. Listo. Una vez que hemos recopilado los datos del tiempo, vamos a realizar una tabla. En esta tabla tenemos los 5 tiempos en que lanzamos los objetos en caída libre, ¿no? Tenemos los 5 de la hoja de papel, de la bola de papel y del marcador, desde la altura de los 80 centímetros. Ahora vamos a calcular el valor de la aceleración de la gravedad en el lugar donde se realizó el experimento, teniendo en cuenta que la gravedad nunca va a variar, ¿no? Es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, siempre. Lo que varía es la aceleración. Bien, aquí hemos realizado la gráfica donde tenemos el objeto, la altura o la distancia, que en este caso vamos a llamar la altura, ¿no? Tenemos la pared, que es donde se usa como referencia de la altura, la distancia del objeto cayendo al vacío y obviamente hasta llegar a la superficie. Bien, la altura se representa en metros, lo cual vamos a utilizar la fórmula de la aceleración, ¿no? Que es 2 multiplicado por altura sobre tiempo al cuadrado. La altura es la distancia. En este caso vamos a hacer la primera referencia, que es los 80 centímetros. Como la distancia se calcula en metros, vamos a transformar los 80 centímetros a metros, que nos da como resultado 0,8 metros.
Bien, ahora, como habíamos obtenido 5 tiempos, vamos a calcular el promedio. El promedio se calcula sumando los 5 tiempos dividido para los 5, ¿no? Que nos da el promedio referido. No exacto porque ya sabemos que hay un margen de error. Bien, aquí vamos a hacer referencia a la altura de 0,8 metros. Sumamos todos los tiempos y dividimos para 5. Entonces, nos da que al lanzar la hoja de papel, nos da un promedio de 1.1 segundo desde que lanzamos hasta tocar la superficie. Ahora, como también nos pide la aceleración, vamos a ver cuánto nos sale. Entonces, utilizamos la fórmula, reemplazamos, en este caso la altura es los 0,8 metros por tiempo al cuadrado, que aquí nos da este resultado, ¿no? Que es en segundos. Entonces, al calcular y reemplazar, nos da que tenemos una aceleración de 1.32 metros sobre segundos al cuadrado al lanzar la hoja de papel. Realizamos el mismo procedimiento con la bola de papel. Entonces, aquí tenemos, ¿no? En este caso nos da que se demora 0.57 segundos en tocar la superficie. Aplicamos la fórmula de la aceleración y nos da que tenemos 5 metros sobre segundos al cuadrado en la aceleración de la bola de papel de los 80 centímetros. Y tenemos el marcador. Calculamos el promedio de tiempo, nos da 0,056 segundos y la aceleración de 5.16 metros sobre segundos al cuadrado. Esta aceleración es de la altura de los 80 centímetros que hemos lanzado los objetos. De igual manera realizamos el mismo procedimiento, pero ahora con la altura de los 150 centímetros, que igualmente transformamos a metros y nos da 1.5 metros. Realizamos la tabla para anotar los 5 tiempos en que hemos calculado el tiempo. Aplicamos la misma fórmula que la aplicamos arriba y aquí tenemos que tenemos una aceleración de 0,90 metros sobre segundos al cuadrado en un tiempo de 1.82 segundos en tocar la superficie, la hoja de papel. La bola de papel nos da una aceleración de 2.15 metros sobre segundos al cuadrado en un tiempo de 1.18 segundos. Y tenemos el marcador con una aceleración de 5.26 metros en los resultados. Si bien observamos, aquí vemos el paso en el momento en que están cayendo los objetos. Vemos cómo visiblemente la aceleración cambia, ¿no? La hoja de papel lo vemos en una... O sea, podemos observar aquí la rapidez con la que caen los objetos. Listo. Vamos a analizar los resultados. Una vez realizado el experimento, podemos observar que al lanzar los 3 objetos de diferente masa, la aceleración varía. Es decir, entre más pesado sea un objeto, la aceleración en caída libre es mayor a los cuerpos de menor masa. Varía la aceleración, ¿no? La gravedad es la misma. Bien, ahora vamos a responder las respuestas que nos pide estimado docente. Habrá notado que el tiempo registrado al hacer caer libremente un cuerpo desde una misma altura no es exactamente el mismo en cada experimento. Esto se conoce como error. ¿Qué aspectos pueden afectar a que este error sea mayor o menor? Bien, como ya lo habíamos explicado, el resultado no va a ser exacto. En cada experimento que nosotros realizamos, nunca se repetía el valor que ya obtuvimos. Entonces, esto se debe a factores externos como las corrientes de aire, la temperatura, entre otros, lo cual modifica la aceleración, obviamente. Recordemos que también Newton manifestaba que todos los objetos son atraídos por una misma fuerza, tomando en cuenta que la gravedad varía en varios puntos de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que al lanzar la bolita de papel con el marcador, los dos caían al mismo tiempo. Entonces comprobamos que lo que decía Newton es cierto, ¿no? La misma fuerza. Tras haber culminado la experimentación y obtener el valor de la gravedad
¿Qué puede concluir de la práctica? La verdad es un ejercicio bastante interesante adquirir conocimientos nuevos sobre la fuerza de atracción que es inversamente proporcional a la distancia y saber que al estar en Ecuador la gravedad es menor a diferencia de otros puntos de la Tierra. Y este ejercicio me ayudó a comprender cómo funciona la gravedad y recordar que la física y las leyes de Newton están presentes en cada movimiento que se realiza en la vida cotidiana. La caída libre es impresionante. ¿Cómo varía la aceleración de acuerdo a la masa de los objetos? Listo. Entre mayor es la masa de un objeto, mayor es la aceleración. Sin ninguna fuerza aplicada, ¿no? Como aquí mencionábamos, solo interviene el campo gravitacional. Listo. Ahora, como conclusiones, tenemos que a través de esta práctica de laboratorio de caída libre, alcancé mis objetivos planteados al inicio de este informe, que es comprender sobre la caída libre, la gravedad y la aceleración, y adquirir nuevos conocimientos, que la fuerza de atracción y de la gravedad es la misma que todos los cuerpos, sin importar su volumen o la masa, lo único que varía es su aceleración. En caída libre existe un margen de error mínimo debido a los factores externos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya que en este movimiento rectilíneo uniforme no existe fuerza que interactúe sobre el objeto, ya que es una caída al vacío hasta tocar la superficie. Es decir, el objeto en reposo se lanza desde una cierta altura hasta tocar la superficie y solamente va a intervenir la gravedad. Bien, como recomendaciones, la verdad, este ejercicio me pareció muy práctico, ya que el hacer es aprender. Entonces, mientras más practiquemos, más vamos a adquirir y nos va a facilitar la asimilación de contenidos. Y adjuntamos las referencias bibliográficas donde hemos consultado y analizado. Gracias, estimado docente. Bendiciones.